Bueno, y está con nosotros justamente un invitado especial, analista económico Gonzalo Chávez, para hablar sobre lo que sucedió hoy. Entra en vigencia este incremento, pero polémico, gracias a las reacciones que ha tenido. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Gracias, muy buenas noches. A ver, hoy entró en vigencia ya este incremento salarial, 2 decretos supremos que van en favor de los trabajadores. Bueno, esa es una de parte de los trabajadores, habría que decir, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que esto es para los trabajadores formales, que lo que se llama la población económicamente activa, estos representan aproximadamente el 20%. El otro 80% de los trabajadores están en el sector informal, de baja productividad, no tiene segundo aguinaldo, se rige mucho más por las leyes de Adam Smith, de la oferta y la demanda, la mano invisible, antes que por la regulación estatal, como sería el caso. Entonces, esto es para parte de los trabajadores, los que están empleados ahora, y como tú bien lo has dicho, hay una lectura polémica de este incremento, porque sorprende que el gobierno dijo que solo podía dar 4% o 5% para el salario básico y máximo 6% para el salario mínimo. Y de repente en la negociación parece que hemos perdido capacidad de negociación de parte del gobierno y se ha llegado a 10.8 y a 7. ¿No es cierto? ¿Por qué? Yo tengo la impresión que están con más criterios políticos o que el gobierno realmente ha perdido capacidad de negociación, porque si uno ve desde la perspectiva del sector privado o sector público, este incremento es tremendamente polémico porque en el sector privado aumenta los costos, perjudica muchísimo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que no solamente tienen que competir en un mercado interno muy duro, sino que tienen competencia desleal de parte de las importaciones baratas, legales e ilegales. Y por el lado del sector público, ¿no es cierto?, hay un agujero fiscal que ya llega al 7.8% del Producto Interno Bruto, que tiene que ver con el déficit, que es un déficit básicamente lo que el gobierno, es la brecha entre lo que el gobierno gasta y lo que el gobierno recauda. En este momento eso es un déficit de 7.8. Incrementar la base salarial en recursos, por supuesto que tiene un impacto negativo. Enseguida vamos a seguir hablando a profundidad del tema de las empresas públicas, porque ahí hay otro sistema, otro análisis y otro concepto. Así es. Pero en el tema de las pequeñas y medianas empresas, o sea, ellos están conscientes de que esto va a ser un golpe duro. El propio presidente lo dijo, fue claro, y es más, le dijo, los dirigentes de la COP tienen que hacerse responsables de lo que han pedido. O sea, estamos conscientes. Yo creo que eso es realmente eso además está en el punto 5 del acuerdo. Exacto. Es algo bastante sui generis que el gobierno actúe como Poncio Pilato, se lava las manos y dice, bueno, yo no hago políticas públicas, cuando salario y empleo hacen parte de un binomio inseparable en cualquier política pública, que no tiene sentido que se haga eso, ¿no? Entonces, además es un reconocimiento claro que la política salarial de los últimos años del gobierno ha tenido un impacto negativo sobre ciertos sectores de la economía, especialmente los pequeños y medianos empresarios. Ahora, lo que está ocurriendo también, no nos olvidemos, es que el gobierno dice, por el lado de la demanda las cosas están mejorando. ¿Por qué? Porque hay mayores ingresos, hay más circulante, hay más demanda agregada, más consumo, más salarios, y esto mueve la economía, reactiva el aparato productivo. Evidentemente, reactiva el aparato productivo, pero de Chile, de Perú, de Brasil, ¿no es cierto? O sea, lo que queda en Bolivia es en la cadena comercial, donde parcialmente hay más empleo, probablemente hay movimiento, pero el sector productivo queda seriamente afectado. Entonces, este asunto de la demanda agregada, keynesianismo que yo lo llamo de guitarreada, porque creen que es meterle plata a la economía y va a funcionar, se va mucho afuera, se rebalsa en la economía boliviana, y eso por supuesto no es sostenible. Además refuerza el modelo primario exportador comerciante, ¿no es cierto? Porque la economía se reduce a la etapa de la circulación de las mercancías, el comercio legal e ilegal, ahí hay movimiento de plata, pero los que generan la riqueza de mediano y largo plazo, que son los productores nacionales, quedan afectados. Entonces meten plata para hacer circular, pero por cada dólar que nosotros colocamos en la economía, se va en un 70-80% afuera a comprar bienes de Brasil, de Chile, de Argentina. Vaya a los mercados, usted va a encontrar alimentos del exterior, va a encontrar yogurt, va a encontrar helados, no perecibles. Es dinero que se queda en nuestro país. Es dinero que se va afuera, genera una circulación en una etapa,
pero se va afuera. Entonces, este asunto de que reactiva la demanda agregada es correcto, pero la demanda agregada y la producción de nuestros vecinos, que además, como el tipo de cambio está apreciado, es decir, que están baratos los productos de afuera dentro del mercado nacional, eso ayuda mucho a que ese dinero obviamente vaya hacia afuera y se convierte pues Bolivia en un gran elemento solamente comercial, ¿no es cierto? Lenin estaba equivocado en Bolivia, el imperialismo no es la fase superior del capitalismo, es la informalidad la fase superior del masismo, ¿no es cierto? Entonces, eso claramente te muestra que estas políticas siguen reforzando este modelo primario exportador comerciante que solo distribuye rentas y no genera producción, no diversifica productividad, etcétera. Yo quiero compartir con ustedes, por favor, lo que dijo el presidente Evo Morales con los empresarios privados. ¿Qué les dijo hoy cuando promulgaba estos dos decretos? Quiero hacer un llamado al sector privado. El sector privado tiene que entender que nuestro modelo no es solamente de nacionalización, sino de buscar cierta igualdad entre hermanos bolivianos, ha tenido resultados importantes. Por eso el crecimiento económico esperamos superar los problemas que tenemos. Como no vamos a tener problemas, se presentan problemas. Pero algunos organismos internacionales demuestran que nuevamente este año Bolivia va a ser primero en crecimiento económico. El presidente pidió a los empresarios buscar la igualdad y apoyar el crecimiento del país. Los empresarios tienen que saber, como también como autoridades sabemos, una cosa es tomar decisiones políticas de inversión bajo la planificación, otra cosa es poner el hombro para ejecutar esas obras. Y quienes ponen el hombro son los obreros. Por eso nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro homenaje a los obreros, a los trabajadores. Los obreros ponen el hombro y quiero saludar también a nuestro invitado Gonzalo. Gonzalo Chávez está con nosotros. Alberto Bonadona, bienvenido, un placer. Se une a este análisis de lo que pasa hoy con el incremento salarial. Escuchábamos un poquito a Gonzalo Chávez sobre el concepto de lo que está pasando y por qué se da este incremento que es más político, nos decía Gonzalo. ¿Cuál es el análisis de Alberto Bonadona? Sí, bueno, yo creo que la dimensión que tiene el aumento tiene un grado alto de política, porque ha caído mucho la popularidad del gobierno. Pero el aumento salarial es, digamos, la repetición histriónica, teatral de cada año. O sea, cada año hay lo mismo. Es un tira y afloje de cuánto va a aumentar, ¿no? Que sea 4, que sea 5. Bueno, ahora le están dando 7. Eso para los asalariados siempre va a ser bienvenido. Ahora, pensar que va a afectar a los empresarios, pues no hay la menor duda, ¿no es cierto? Es decir, ese dinero aumenta los costos de las empresas que trabajan en Bolivia. Y a los que los ponen en mala situación son a sectores que han estado al margen, o están al margen, o sea, a un punto de caerse porque está muy al borde de la situación económica que ellos viven. Y por lo general son pequeñas empresas. Y de nuevo, esta es una situación que se repite, se ha repetido con los aguinaldos, el doble aguinaldo. El año pasado no hubo el doble aguinaldo, pero este año con toda certeza hasta puede haber un triple aguinaldo, y no porque la razón sea económica, sino porque es una razón política. Ahora, pero es primera vez que el propio presidente dice y habla de los dirigentes, que ellos sean responsables de este incremento. Por lo menos, por primera vez está en un documento. Y lo dijo en conferencia de prensa. Pero a ver, la verdad que el tema salarial es muy serio como para hablar de ese tema, que es, la verdad, es vacuo, y lo único que uno se puede hacer, lo único que puede generar esa declaración es una sonrisa, al menos. Pero estamos hablando del presidente, no puede generar solo una sonrisa, hay que tomarlo con seriedad. No, pero a ver, el Estado es el que da el anuncio. Aquí se va a aumentar. Ahora, no somos responsables. Pero por favor, entonces, ¿quién es responsable? No le va a echar la culpa al que va a recibir la plata del aumento. El gobierno es el responsable de determinar eso. Y eso está bien para una declaración, el papel aguanta todo. Pero en los hechos
ahí eso no tiene sentido, esa cláusula del artículo. El acuerdo. Que está por escrito, lo ha dicho el presidente es la y demás. cláusula quinta, ¿no? Está ahí. Ahora hay un punto bien importante, ¿no? Y es esta declaración que hacen después los empresarios, sacan un comunicado en realidad, criticando y asegurando que hay discriminación en el incremento. O sea, hay muchas empresas privadas que sí podrían haber crecido y otras que no tenían un crecimiento importante y que no van a poder responder a este incremento salarial. Pero en el caso de las empresas públicas sí se hace este análisis y lo ha dicho el propio ministro de Economía. ¿Cuál es la posición en base a esto? ¿Hay discriminación en esto? Bueno, en el tema de los empresarios, lamentablemente, pues no están sentados en la mesa en un proceso donde yo insisto que lo que interesa es el salario y el empleo. Esto no se puede, ese es el corazón de la política pública, generar empleo y también mejorar el tema del salario. Incluir en esa ecuación el tema de la productividad. ¿Qué sectores están aumentando su productividad? Y por lo tanto, inclusive pueden requerir un salario mayor. Ahora, lamentablemente, el gobierno pues tiene sus empresas públicas que algunas de ellas están en serios problemas y han abierto la puerta de decir, bueno, ellas no van a pagar. En justicia tendrían que hacer lo mismo con las pequeñas y medianas empresas que demuestren que tampoco pueden pagar y van a ver que son muchísimas empresas, ¿no es cierto? Para ser justo y para que realmente la economía comience a funcionar bien. Lamentablemente, este tipo de discriminaciones pues genera una incertidumbre, genera malestar en la gente, porque el tema del incremento salarial, hemos dicho que por el lado de la demanda puede generar recursos, pero es para que se va la mayoría afuera, genera más, consolida esta economía informal, comercial, de servicios gigantesca, esta burbuja de consumo en la que estamos en los últimos años, y no apoya al sector productivo, que era la esencia. Y eso es lo lamentable, porque además este incremento salarial se da en un contexto muy diferente de crecimiento. Estamos creciendo al 4%, pero muy diferente de hace 4 o 5 años. El crecimiento de ahora es con pérdida de ahorro externo, con pérdida de reservas internacionales, con aumento de deuda externa, es con déficit público. Está creciendo, pero lo que estamos es manteniendo un nivel de consumo artificial, porque el crecimiento hasta el año 2013, 2014, ha estado fuertemente inspirado en los precios de las materias primas que estaban por los cielos, pero eso ha bajado a partir del 2014-2015 en torno de 4.000 millones de dólares por año. Entonces el gobierno, para mantener ese mismo nivel de consumo adentro, ¿qué está pasando? Está perdiendo reservas internacionales y hemos perdido alrededor de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, de 14.000 a 10.000 millones de dólares. Nos hemos endeudado. Ustedes han visto que hace unas semanas el gobierno ha emitido unos bonos por 1.000 millones de dólares. Es decir, estamos aceptando un déficit público elevadísimo, 7.8% del PIB para este año, el año pasado 6.6% del PIB. Entonces, estamos sacrificando largo plazo para mantener un consumo artificial, una burbuja de consumo. Estamos confundiendo nuevamente riqueza con desarrollo. Y lamentablemente el país ha tenido una enorme oportunidad. Bolivia ha recibido 60.000 millones de dólares, medio plan Marshall a precios de hoy, y hemos vuelto a reproducir el modelo primario exportador consumista vinculado al comercio. No ha pasado nada. En 11 años hemos hecho exactamente lo que se hicieron en 181 años los gobiernos republicanos. Entonces, lamentablemente, ahora es en este momento que tenemos que tener mucho más serenidad en el manejo de la macroeconomía y intentar hacer los ajustes, porque si no estamos pasando el bulto hacia adelante y, por supuesto, en algún momento el déficit público, el déficit comercial, la pérdida de reservas van a comenzar a pasarte la factura, y ahí no vale decir yo no sabía, yo no conocía, esto lo tienen la culpa los trabajadores. Es responsabilidad del gobierno tener que hacer estos ajustes en el mediano y largo plazo. Algo que también se dice todos los años, y lo dijeron las autoridades, es que los empresarios nunca están de acuerdo y que siempre amenazan con que van a cerrar empresas. El ministro de Trabajo traía algunas estadísticas, algunos datos de que en todos los años han ido subiendo la cantidad de empresas, que no hay un cierre de empresas. ¿Cuán cierto es esto? ¿Así se maneja? ¿Cómo funciona este tema? Yo pienso que cuando una empresa grande se cierra,
suena tanto como cuando se cerró, o no se cerró, medio que la cerraron, medio que la mantuvieron abierta en Atex, ¿no es cierto? O sea, ahí tú lo sientes y se nota. La gente sale despedida en números elevados. Claro, cuando es... Pero empresas grandes, y son muy pocas en Bolivia en realidad, pues muy difícil que se cierren. Ya han logrado establecer un mercado interno que yo creo que en los últimos años les ha ido bastante bien. Yo insisto en que son pequeñas empresas, ¿no? Es decir, pequeñas empresas constructoras, pequeñas empresas de confección, que han estado siempre a dos tumbos y un repique, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esas son las empresas que se ven verdaderamente perjudicadas y que además, yo digo, cuando los empresarios empiezan a decir que vamos a cerrar la empresa, que no suben los costos, bueno, que le suben los costos es cierto, pero... ¿no sabían que iba a haber aumento de salarios? Por supuesto que sabían. Sí. Lo que no sabían tal vez era el porcentaje. Pero por lo general va entre 4 y 6%, 5%, a veces 7%. Entonces, el empresario que no calculó, digamos, en el peor escenario, 7, 8%, pues... la verdad que está poniendo las cosas como decir, bueno, pero ¿cómo maneja su empresa sin hacer ese cálculo, ¿no es cierto? Entonces, esas grandes empresas, como digo, son pocas en Bolivia, pero han logrado ya mantenerse en buena posición. Yo diría que los problemas empresariales más bien están viniendo por el lado de la construcción, pero no es un problema de aumento salarial, ahí es un problema de que está cayendo la demanda en general. Y o sea, el boom de las construcciones... yo creo que ha ido, está en una posición de disminución esa demanda, ¿no? No es una caída estrepitosa, pero hay ese tema. Entonces, cuando uno empieza a ver estas situaciones que se repiten, y claro, tiene razón Gonzalo cuando dice, bueno, hemos hablado, son 12 años, creo que ya está el gobierno más o menos en un auge que no lo ha tenido Bolivia jamás, y de pronto uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que ha fallado en estos años? Y lo que ha fallado es el planteamiento productivo. ¿Dónde está la revolución productiva que se ha hablado? Y lo que vemos son empresas que no están generando ni buenos puestos, en realidad algunos muy pocos puestos de trabajo. Otro caso, no están siendo ni inauguradas oficialmente. Se habla mucho de inauguración. Carachipampa es un caso de esto. El caso de la empresa de urea, bueno, algún día se llegará a ya empezar a funcionar. ¿Será este año? ¿Será el próximo? Nadie lo sabe. Pero, y una vez que empiece a funcionar, ¿cuánto empleo generará? Bueno, gran pregunta, porque nadie sabe. Y después, cuando empiece a funcionar, será la empresa que pueda exportar y establecer todo un proceso de diversificación, de mayor actividad, que genere todo un efecto económico multiplicador, muy difícil, porque está muy lejos del gran mercado que es el Brasil. Y más aún, bueno, podrá ser que se recuperen algunos precios, pero en realidad... no solamente que se reproduce el modelo primario exportador, se lo reproducen mal, y si se quiere, porque seguimos hablando de la situación de la minería, y la minería basada en precios que han subido y por suerte se han recuperado. Pero ¿qué pasaba si no se recuperaban? ¿Dónde está yendo la producción? Claro, puede ser que la planta de propileno y estas plantas de transformación para hacer plásticos en Bolivia, de nuevo, darán. Bueno, lo que se muestra más bien es que han habido unos arreglos donde hasta Odebrecht saca su cabeza por ahí, ¿no es cierto? Bueno, porque sean italianos, o sea, de donde sean, se han estado ya metidos con esa empresa, es para dudar si la cosa es transparente. El asunto de yacimientos y los taladros. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Es una pena, porque no hay una respuesta clara que nos diga, señores, este día 1 de mayo, Día del Trabajo, hemos logrado aumentar tantos puestos de trabajo, hemos logrado generar mayor producción, y no basados en, yo diría, en el azar que ha permitido un crecimiento de las materias primas nuevamente, una recuperación de sus precios, una recuperación en el caso del petróleo, de lo que estuvo en febrero a esta época casi en el doble,
Bueno, pero ¿dónde está la gran producción? No hay. Y esa pregunta no se la hacen ni los empresarios privados, no se la hace el gobierno, bueno, porque claro, no tiene la respuesta. Y lamentablemente la Central Obrera Boliviana ahora mira a otro lado y dice, ya nos han dado el aumento y estamos con el proceso. Bueno, pero ¿dónde está el proceso de transformación productiva? Todavía no se ve. Ahora, el gobierno también ha anunciado un proyecto de ley que está siendo tratado en la Asamblea que tiene que ver con la producción y la protección a la producción nacional, tan esperado por los pequeños y medianos empresarios. Y que la COP ha dicho que va a apoyar también lo propio. Y ahí salen los vendedores de la ropa usada que no están de acuerdo con esta ley. ¿Esta ley sería la solución para estos pequeños y medianos empresarios? No creo, porque se han hecho muchas leyes más o menos parecidas y el gobierno no puede proteger nada. Con un tipo de cambio apreciado en un 35-40%, hay un contrabando y un comercio de salida y de entrada, ¿no es cierto? Cuando la garrafa de gas cuesta aquí 21 bolivianos y en el Perú vale 80, la garrafa le sale en piedra, se va sola, ¿no es cierto? O cuando un producto peruano cuesta 4 o 5 veces más barato en la frontera y aquí es mucho más caro, esta mercancía casi entra sola. Entonces, en cuanto no se resuelva el problema del tipo de cambio real, y eso hay que tener cuidado, no quiero decir acá que se tenga que hacer una devaluación, porque hay formas también de hacer devaluaciones encubiertas, a través, por ejemplo, de subsidios o a través de la creación de bajar precios internamente. Hay mecanismos, no solamente manejar el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio es un problema central para el tema del mercado interno. Y el otro son las políticas industriales. Esto de las leyes, ya son 11 años que estamos en lo mismo y nunca ha habido una política industrial desarrollista. El gobierno tiene una visión de los años 30 que quiere hacer industria a partir de la generación de valor de los recursos naturales. Esta es una vieja historia que comienza cuando tú haces el lingote, del lingote pasas de alguna manera al clavo, del clavo a la calamina y de aquí a algunos años vas a llegar al automóvil. O sea, el modelo industrialista que tiene en la cabeza el gobierno actual es un modelo que quiere reproducir el modelo de industrialización inglesa con 200 años de atraso. Entonces, nunca ha habido una visión, por ejemplo, de industrialización para los recursos naturales, no de los recursos naturales. Entonces, en cuanto no haya una visión más integral, más que busque la diversificación, que no solamente piense en los recursos naturales, sino en el Internet, en las innovaciones tecnológicas, es muy difícil plantear las cosas. Y ese chip no está en el gobierno, porque es un chip rentista, ¿no es cierto? Lo que al gobierno le interesa es distribuir rentas. En los últimos años ha organizado a la sociedad en grupos rentistas. Entonces, con el tipo de cambio apreciado, crea una renta vinculada al comercio exterior, donde 2 millones de personas viven felices en la economía informal, la mayoría a través de la renta del comercio. Han capturado la renta del gas y el petróleo, lo distribuyen a través de varios bonos y beneficios. Han permitido que los mineros capturen la renta de los minerales a través de básicamente una legislación muy laxa, sin impuestos. Otro grupo que captura los retos. El gobierno no tiene una visión productiva, porque el gobierno es un administrador de grupos rentistas, a los cuales los organiza con consignas y cada cierto periodo les da salarios, tipo de cambio apreciado, una nueva ley, y el tema productivo no tiene raíces ni en el pensamiento ni en la acción del gobierno. Para cerrar, don Alberto, usted dijo hace un instante, prepárense los empresarios porque va a haber segundo aguinaldo o hasta tercero. Sí. ¿Realmente tendrían que prepararse para eso? Sí, claro, es decir, estamos en un país que funciona así y yo creo que ellos conocen eso. Bueno, esto no es una cosa nueva, esto se da, y no es cosa del MAS, se reproduce año a año. Antes dos cosas se reproducían año a año, el tema del aumento salarial y el tema del aumento del presupuesto para la universidad. Ahora es el tema salarial, ya no hay el tema del aumento para el presupuesto de la universidad, ya no salen a la calle los estudiantes. Bueno, pero se han salvado de un show más, pero eso se conoce que va a ocurrir. Y el empresariado, como el gobierno, tiene que ver a futuro, pero la macana es que no ven lo que se tiene que ver a futuro. A futuro es cómo generamos más producción, cómo generamos más empleo, cómo generamos buenos empleos que paguen mejores salarios. Y eso, pues, no está en el horizonte. Yo te hago un apunte chiquitito sobre los empresarios, que es muy importante. No todos los empresarios pueden, porque la forma de protegerte de un incremento salarial es repasando tu costo al precio.
pero no todas las empresas tienen capacidad de hacer eso, porque son empresas muy competitivas donde no se puede hacer eso, porque además tienes competencia desleal del contrabando, ya están las pequeñas y medianas empresas, y es probable que algunas empresas sí puedan repasar su precio y prepararse, pero no todas pueden, ¿no es cierto? Y eso es muy complejo, depende en qué mercado están. Las que están en el mercado competitivo difícilmente van a poder repasar sus costos a los precios. Los que están con cierto monopolio probablemente lo van a hacer, pero no es el mejor camino. Lo que tiene que aumentar es la productividad. Esa es la manera en la que tu costo baja, es aumentando la productividad. Y esa palabra está totalmente borrada en el diccionario de la revolución del proceso de cambio. Ni se habla del asunto porque lo que interesa es la distribución de las rentas. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Sobre todo porque es feriado. Gracias. Muchas gracias.